Agarraos bien, porque lo que estáis a punto de descubrir sobre Rocío Flores hará que todo lo que creísteis saber se desmorone como un castillo de naipes. ¿Listos para desenterrar la verdad más explosiva y jamás contada sobre la figura más enigmática y controvertida del panorama mediático español? Porque hoy no nos conformaremos con la superficie. Vamos a bucear en las profundidades de su universo, un cosmos donde la fama es una moneda de doble filo y cada movimiento es una jugada maestra en un ajedrez invisible. El nombre de Rocío Flores resuena en cada rincón de los platós televisivos con la fuerza de un estampido sísmico, un eco que atraviesa la pantalla y deja a todos boquiabiertos. Todos perciben el estruendo, el terremoto mediático que provoca, pero pocos, muy pocos, consiguen discernir el origen verdadero de esa conmoción, la estrategia oculta tras cada gesto y cada silencio. Y es aquí, estimado navegante de la verdad, donde nuestra travesía cobra sentido, porque el día de hoy no les ofreceremos el manido rumor recalentado ni la especulación barata que inunda los programas de chismorreo. Hoy tenemos la audacia de tomar el bisturí más afilado y sin la menor concesión a la anestesia, diseccionar la cruda realidad que subyace a una de las personalidades más polarizantes y, paradójicamente, más incomprendidas de la crónica social ibérica. Rocío Flores no es simplemente la descendiente de Antonio David Flores y la heredera del legado de la icónica Rocío Jurado. Ella encarna un fenómeno sociológico de proporciones colosales, un prisma distorsionador que refleja la voracidad de una industria capaz de consumir personajes sin piedad y escupir titulares que hacen temblar los cimientos. Pero ¿quién se oculta verdaderamente tras esa mirada penetrante y desafiante, tras esas declaraciones que levantan ampollas y dividen opiniones? Nuestro propósito es desmantelar, uno por uno, cada uno de los mitos que envuelven a esta joven que, nos guste o no, ha recibido mucho más que los inconfundibles ojos de su abuela. Ha heredado una existencia completa bajo el implacable escrutinio público, con todas las implicaciones y el peso que eso acarrea. Emprendamos este periplo por el punto de partida, pues como reza el sabio adagio, Dios los cría y ellos se juntan. Aunque en esta peculiar narrativa, la conexión fue más bien forjada por la ineludible genética y la incesante persecución de los paparazzis. Rocío vio la luz en el epicentro de un circo mediático del cual, honestamente, nunca tuvo la opción ni el deseo genuino de evadirse. Su niñez fue, en esencia, un auténtico programa de telerrealidad mucho antes de que dicho género televisivo siquiera existiera. Las cámaras eran testigos omnipresentes, capturando cada lágrima derramada, cada sonrisa fugaz, cada conflicto familiar, magnificando estas experiencias hasta alcanzar una distorsión casi grotesca, convirtiéndolas en espectáculo nacional. Y es en este punto donde emerge la primera verdad incómoda, una verdad que pocos se atreven a verbalizar. ¿Tuvo alguna vez la más mínima posibilidad de vivir una vida común, de experimentar la normalidad tal como la concebimos el resto de los mortales? La respuesta es un rotundo y doloroso no, y quien ose afirmar lo contrario, o bien miente descaradamente, o es que jamás ha presenciado ni un solo documental exhaustivo sobre la intricada saga de su linaje. Pero desplacemos nuestra atención hacia lo que verdaderamente importa, ese sinuoso recorrido que muchos catalogarían como su ascenso meteórico, y otros, con igual convicción, como su inexorable caída dentro del panorama televisivo español. Rocío Flores no irrumpió en la pantalla grande de Supervivientes o Gran Hermano por mero azar, ni fue un capricho del destino. Su incursión fue una jugada meticulosamente calculada, un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez donde las piezas no eran peones inertes, sino contratos millonarios, audiencias estratosféricas y, sobre todo, el imponente peso de los legados familiares. Porque sí, la sombra de Rocío Jurado, la indiscutible más grande, es de una extensión y densidad que asombra, y es una tarea hercúlea intentar danzar bajo esa omnipresente sombra sin pisotear, inevitablemente, más de un callo en el camino. Aquí llega el primer dato que te hará levantar una ceja con incredulidad, un detalle que ha permanecido oculto en las bambalinas del show business y que hoy desenterramos en primicia para ti. ¿Sabías que Rocío Flores rechazó inicialmente la oferta de ingresar en GHVIP, el reality más codiciado de la televisión nacional? Así es, no fue un sí inmediato, sino un no rotundo que dejó a los productores atónitos. Tuvieron que desplegar todas sus artimañas, haciendo auténticos malabares con las cláusulas del contrato y, lo más importante, añadiendo un número impensable de ceros a la derecha de la cifra acordada para lograr convencerla. Pero ¿por qué semejante resistencia por parte de una joven que, a ojos de muchos, parecía necesitar la exposición televisiva para sobrevivir? La razón es simple pero poderosa. Ella, a diferencia de lo que una legión de críticos y tertulianos cree,
No depende de la televisión para su subsistencia económica ni para su estatus. Posee algo muchísimo más valioso, una divisa que no cotiza en bolsa pero que abre puertas con una facilidad asombrosa, aunque también tiene la curiosa particularidad de cerrarlas de golpe cuando menos te lo esperas, dejando a muchos con la boca abierta. Nos referimos, por supuesto, a ese apellido que es sinónimo de historia, de leyenda, de tragedia y de gloria en España. Y ahora permítanos abordar un tema que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta en los programas de debate, un elefante en la habitación del que todos son conscientes pero que prefieren ignorar. Su intrincada y a menudo tensa relación con la prensa del corazón. Rocío Flores es probablemente la única figura pública en el vasto territorio español capaz de provocar que un periodista experimentado, con años de batalla en las trincheras del chismorreo, sude frío y sienta un escalofrío con tan solo cruzar su mirada. No es que su comportamiento sea caprichoso o impredecible, como muchos insisten en etiquetarla, es que es dueña de una inteligencia excepcional, una sagacidad innata para comprender los mecanismos mediáticos. Sabe con precisión milimétrica cómo manejar los titulares, cuándo soltar una bomba informativa que haga estallar la agenda, y cuándo, por el contrario, sumirse en un silencio sepulcral para que sean otros quienes, sin quererlo, hablen por ella y alimenten la narrativa. Y ese, mis queridos cómplices de la verdad, es un poder casi sobrenatural que muy pocos en este despiadado negocio han logrado poseer, y mucho menos dominar. Si te ha cautivado este viaje sin filtros al corazón de la realidad mediática y quieres seguir desvelando los secretos mejor guardados de las figuras más impactantes, no puedes perderte ni un solo instante de lo que está por venir. Suscríbete ya mismo a Alerta Rosa y conviértete en parte de nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Prepárate para lo que sigue, porque la información que te espera es tan jugosa que hasta los tabloides británicos envidiarían tenerla. Pero que nadie se engañe, tras esa armadura de estrategia y el brillo inclemente de los focos de las cámaras, palpita una mujer de carne y hueso, una persona que ha tenido que forjarse a golpes, que ha crecido a contracorriente en un entorno de constante exposición y juicio. Ha navegado por las turbulentas aguas de una familia que se hizo añicos en el ojo público, y ha tenido que soportar el peso abrumador de un país entero opinando sin cesar sobre cada faceta de su vida más íntima. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿cómo se sobrevive a semejante bombardeo mediático y emocional? La respuesta que hoy desvelamos no es sencilla. Se logra con una astucia sin par, con una resiliencia que roza lo titánico y, a menudo, con un sentido del humor tan negro y mordaz que a más de uno le provocaría un rubor incontrolable. Porque Rocío Flores no se ha erigido en el papel de víctima, una etiqueta que la industria le ha intentado colgar en innumerables ocasiones. No, ella es una auténtica superviviente, una gladiadora que se ha batido en la arena mediática y ha salido airosa una y otra vez. Y eso en un universo donde el drama desbordado vende mucho más que la dignidad y la mesura. Es casi un acto de rebeldía, una declaración de principios que la distingue de la inmensa mayoría de sus contemporáneos famosos. Llegados a este crucial punto de nuestra investigación, es probable que te estés formulando las mismas preguntas que resuenan en la mente de millones, y qué hay de todos esos rumores que circulan, y las polémicas que han incendiado las redes sociales, y eso que dijo fulanito en Twitter y que fue replicado hasta la saciedad tranquilo, porque en Alerta Rosa no hemos olvidado ni un ápice de esa maraña de información. Pero vamos a implementar una estrategia radical, una técnica que te permitirá ver con una claridad meridiana. Vamos a separar, con la precisión de un cirujano, el grano de la paja, la verdad innegable de la mera especulación malintencionada. Porque sí, es cierto que ha habido escándalos, algunos de ellos mayúsculos, pero también es cierto que ha habido silencios que resultan mucho más elocuentes y reveladores que cualquier declaración explosiva. Y si hay algo más potente y veraz que lo que se proclama a los cuatro vientos, es sin duda lo que se elige deliberadamente no decir, aquello que permanece en la sombra, oculto pero cargado de significado. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación es tan revelador que redefinirá por completo tu percepción de Rocío Flores y su rol en el circo mediático. Su relación con el dinero, por ejemplo, es uno de los detalles más curiosos y menos divulgados, un aspecto que contrasta radicalmente con la imagen preconcebida que muchos tienen de ella. La gran mayoría asume, de manera simplista, que su existencia transcurre en la opulencia más desbordante, una vida de lujos garantizada por la colosal herencia de su abuela, Rocío Jurado. Pero la realidad, como casi siempre en este entramado de apariencias, es muchísimo más intrincada y matizada. Rocío Flores ha tenido que labrarse su propio y arduo camino financiero,
forjando su independencia económica con una inteligencia y una visión estratégica que muy pocos le atribuyen públicamente. No se ajusta al arquetipo de la celebrity despilfarradora que malgasta fortunas en bolsos de lujo de edición limitada o en coches deportivos de última generación que pierden valor al salir del concesionario. De hecho, sus inversiones son sorprendentemente discretas, pensadas a largo plazo y ejecutadas con una astucia que bordea lo genial. Propiedades cuidadosamente seleccionadas, negocios de bajo perfil que generan ingresos estables y, sobre todo, una distancia calculada de los círculos sociales y financieros que podrían quemarla o exponerla a riesgos innecesarios. Casualidad en absoluto. Es sentido común en su estado más puro y despojado de artificios, una sabiduría práctica aplicada al ámbito económico que la distingue de la efímera ostentación de otros famosos. Y luego está el tema de sus amistades, un capítulo que revela mucho sobre su auténtica personalidad. En un universo donde las figuras públicas se rodean de sus iguales, formando una especie de tribus endogámicas como si vivieran en un reality show permanente, Rocío Flores ha optado por cultivar un círculo íntimo y casi hermético. No la verás en las portadas de las revistas del corazón, asistiendo a fiestas multitudinarias donde el único requisito es pagar la entrada, ni exhibiéndose en eventos donde la banalidad es la norma. Sus verdaderos amigos son personas completamente ajenas al ambiente mediático, individuos que no tienen el menor interés en vender exclusivas a la prensa ni en aparecer en portadas a su costa. Es una decisión consciente y deliberada, un muro de contención impenetrable construido meticulosamente contra los innumerables traidores de turno que pululan en este negocio. ¿Te estás dando cuenta del nivel de control y la estrategia detrás de cada movimiento de Rocío Flores? Si no quieres perderte ni una sola de estas revelaciones que te dejarán sin aliento, es imperativo que te unas a nuestra comunidad ahora mismo. Suscríbete a Alerta Rosa y activa la campana para que nunca te pierdas los entresijos más profundos del mundo mediático. Nuestra misión es desvelar la verdad que otros ocultan. Pero quizás lo más revelador de todo este complejo entramado sea su manejo magistral de las redes sociales, un arte que domina como pocos en esta era digital. Mientras una legión de influencers y celebrities subsisten gracias a la sobreexposición constante, Rocío Flores dosifica cada una de sus publicaciones con la precisión de un maestro ajedrecista que calcula cada movimiento con varias jugadas de antelación. No encontrarás en sus perfiles esas stories improvisadas, fruto de un arrebato emocional, ni esos tweets calientes escritos en un arranque de ira o frustración. Absolutamente todo está medido, calculado hasta el más mínimo detalle, incluso aquello que a primera vista parece espontáneo y sin filtros. La razón de esta estrategia milimétrica. Porque ella sabe con una certeza inquebrantable que en la era de lo efímero, de lo instantáneo y lo desechable, el silencio a veces dice mucho más y con mayor contundencia que 1000 palabras juntas. Es una lección de comunicación no verbal aplicada al entorno digital. Y aquí viene otro dato crucial, un aspecto que la mayoría de los analistas mediáticos pasa por alto, quizá por su simplicidad engañosa. Su relación con los medios de comunicación no es, como muchos la interpretan, una dinámica de amor-odio. Lejos de ello, es una interacción puramente transaccional, fría y calculada. Ella es plenamente consciente de que los medios necesitan su imagen, su nombre, su historia, tanto como ella necesita controlar la narrativa que se construye en torno a su persona. Por eso, cuando decide romper su silencio y hablar, lo hace invariablemente en sus propios términos. No concede entrevistas a cualquiera que se lo pida, no se sienta a charlar con aquellos que han sacado tajada de su dolor o de los problemas de su familia. Es una auténtica lección de poder, una cátedra de cómo manejar las riendas de la propia imagen que muchos famosos deberían aprender y aplicar con urgencia. No se trata de huir cobardemente de la prensa, sino de seleccionar con inteligencia cuándo, dónde y sobre todo cómo enfrentarla. Es una batalla donde ella elige el campo de juego y las reglas. Así que la próxima vez que te encuentres con un titular sobre Rocío Flores, un fragmento de noticia en tu feed de redes sociales, o una imagen suya en una portada, quiero que recuerdes esto con absoluta claridad. Nada en su vida es accidental, ni sus apariciones puntuales que parecen elegidas con un propósito específico, ni sus prolongados silencios que generan más intriga que cualquier declaración, ni siquiera esas miradas cáusticas y enigmáticas que lanza de vez en cuando en los platós de televisión. Absolutamente todo forma parte de un juego mucho más grande, un tablero de intrincadas estrategias donde ella lleva años moviendo fichas con una destreza que casi nadie ha logrado percibir. Y eso, querido espectador, es precisamente lo que la hace singular,
lo que la diferencia radicalmente del resto de figuras públicas que pululan por el panorama mediático. No es simplemente la heredera de un apellido de inmenso peso, una figura que vive de las rentas del pasado. Es ante todo una estratega nata, una arquitecta de su propia narrativa en un mundo donde la inmensa mayoría de los demás solo saben reaccionar impulsivamente a los embates del día a día. Si te estás preguntando cómo demonios terminará esta partida de ajedrez, si Rocío Flores seguirá siendo la reina indiscutible de la prensa rosa, o si dará el salto definitivo a algo mucho más grande y trascendente, no eres el único en plantearte esa incógnita. Pero algo es seguro, algo que podemos afirmar con una certeza casi absoluta. Ella no va a permitir que otros escriban su final, que el desenlace de su historia sea dictado por terceras personas o por los vaivenes de la opinión pública. Ella tiene el lápiz en su mano, lo ha empuñado con firmeza desde hace tiempo, y está meridianamente claro que no piensa soltarlo bajo ninguna circunstancia. La maestría con que Rocío Flores ha transformado cada desafío en una oportunidad es simplemente fascinante. Si esta radiografía implacable de Rocío Flores te está atrapando y no puedes dejar de leer, eso significa que estás en el lugar correcto. No dejes que se te escape ni una sola pieza de este rompecabezas mediático. Te invitamos a ser parte de Alerta Rosa, el canal donde desentrañamos los misterios que otros solo rozan. Suscríbete ya y garantiza tu acceso a la verdad sin censura. Lo más fascinante de la enigmática Rocío Flores no es tanto lo que decide hacer visible ante el ojo público, sino, paradójicamente, lo que elige deliberadamente dejar de hacer, aquello que oculta con una destreza inigualable. Mientras una legión de celebridades se desvive con un esfuerzo casi desesperado por mantener su nombre en boca de todos, inundando cada programa y cada portada, ella ejerce un arte mucho más sofisticado y sutil. El de la ausencia calculada. No siente la necesidad imperiosa de saturar los medios con su presencia para conservar su relevancia. Le basta con aparecer esporádicamente, en momentos cuidadosamente seleccionados, luciendo esa mezcla inconfundible de elegancia innata y actitud desafiante que ha heredado de sangre, para que el vertiginoso mundo del espectáculo vuelva a girar casi por inercia en torno a su figura. Es como si hubiera comprendido una verdad fundamental, una máxima que el resto de los mortales aún no ha descifrado. En esta era de excesos, de saturación informativa y de sobreexposición constante, el verdadero lujo, la autenticidad más valiosa, es la discreción, el arte de saber cuándo eclipsarse. Existe un detalle profundamente revelador en su forma de desenvolverse por los intrincados pasillos de los platós televisivos. Fíjate bien, con atención forense, la próxima vez que haga acto de presencia en uno de ellos. Mientras otros invitados, desesperados por acaparar su instante de gloria, buscan con ahínco su frase más ingeniosa para el clip viral, su mejor pose para el meme, ella parece estar siempre uno o incluso dos pasos por delante. No forcejea, no compite por el protagonismo, pero, por una extraña alquimia mediática, termina acaparando el centro de todas las miradas de igual forma. Esa es la paradoja más asombrosa de su presencia. Cuanto menos parece esforzarse, menos busca el foco, más brilla con luz propia. Y eso, mi querido investigador, no es en absoluto una casualidad ni un don divino. Es el resultado directo de años de observación meticulosa, de ver cómo otros caían una y otra vez en las trampas mortales que el espectáculo tiende, mientras ella aprendía con una astucia sin par a evitarlas con elegancia. Pero tampoco se encierra en una torre de marfil inexpugnable. Mantiene una distancia perfecta, lo suficientemente accesible para ser humana y cercana, pero lo suficientemente reservada para mantener ese aura de misterio que la hace magnética. Su lenguaje corporal es un estudio fascinante en sí mismo. En las raras ocasiones en que se la ve en eventos públicos, presta atención a cómo controla cada movimiento. Una sonrisa que aparece justo en el momento exacto, una mirada que sabe transmitir complicidad sin caer en lo vulgar, una postura que denota seguridad sin parecer arrogante. Estos detalles, que a simple vista podrían parecer menores o insignificantes, son en realidad el resultado de años de observación, de autoconocimiento profundo y de un dominio absoluto de su presencia. No es una pose ensayada, es conciencia corporal desarrollada como un mecanismo de supervivencia en el complejo y competitivo mundo del espectáculo. El tono de voz que emplea en las entrevistas revela otra capa de su estrategia, ni demasiado alto como para parecer agresiva, ni tan bajo que sugiera timidez o inseguridad. Modula con una precisión asombrosa, alternando entre la firmeza inquebrantable cuando defiende sus principios y la calidez genuina cuando busca conectar emocionalmente con su interlocutor o con la audiencia. Esta habilidad para ajustar su comunicación según las circunstancias no es innata, es el fruto de un trabajo constante de refinamiento personal,
Incluso su risa está medida, fíjate bien. Nunca es esa carcajada estridente y descontrolada que algunos famosos usan para llamar la atención, sino un sonido contenido, auténtico pero siempre bajo control. Este pequeño detalle dice mucho sobre su personalidad. Disfruta el momento, pero nunca pierde completamente las riendas. Es el equilibrio perfecto entre la espontaneidad y el autocontrol absoluto. Y si te ha volado la cabeza este viaje implacable al fondo de la verdad de Rocío Flores, si ahora ves el mundo mediático con otros ojos, no te pierdas ni un solo segundo más de lo que está por venir. La próxima revelación puede estar a la vuelta de la esquina y solo en Alerta Rosa te la contaremos. Corre, suscríbete ya mismo a Alerta Rosa para no perderte lo último, lo más impactante, lo que nadie más se atreve a desvelar. Nos vemos en la próxima exclusiva.